Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este espacio virtual. Hoy nos encontramos la tercera vez, nuestro tercer encuentro, para dar continuidad a estos temas que hemos venido revisando desde hace algunos días. ¿Qué es la lección divina? ¿Cómo nos podemos encontrar con Dios a través de la lectura divina, a través de la lectura orante? Iniciemos, como siempre, con un canto, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname de tu bondad, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu presencia. Ven, amado Espíritu, que te necesitamos presente aquí y ahora, en este lugar y en los hogares de todos aquellos que nos están siguiendo o que verán este video. Ven, amado Espíritu. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Señor dador de los dones. Ven, oh dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, y endereza aquello que está torcido. Doblega lo que es rígido. Allana lo que es árido. Sana lo que está enfermo. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, y hazte presente. Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Una vez más, sean bienvenidos. Espero que les haya servido. Y fíjense que estoy intrigado porque o soy muy bueno explicando o soy muy pésimo, porque esta vez no me dejaron ninguna pregunta. Entonces quisiera saber sus inquietudes, quisiera saber si hay alguna pregunta, si está bien, si voy muy lento, si lo que estamos viendo puede ser interesante, si te está sirviendo o quieres que vayamos un poco más rápido. Todas estas inquietudes me gustaría saberlas, sus preguntas sobre todo, si es que las tienen. Yo creo que vamos lentos porque no todos tenemos pues conocimiento y necesitamos regresarnos a las cuestiones que parecen obvias, que parece una obviedad, pero a veces sí necesitamos estas bases para entrar en contacto con la palabra de Dios. Pero bueno, espero ver sus preguntas o simplemente saber que vamos bien. Si recuerdan, ayer nos quedamos precisamente en esto, en las actitudes para leer la Biblia. Y yo les decía que si necesitábamos actitudes, claro que necesitamos ciertas actitudes para leer la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Dijimos ayer que no es magia, no es algo mágico, no es automático. Si de por sí el hecho de utilizar unos pasos que son medios para el encuentro del Señor, eso no me garantiza que voy a tener un encuentro vital con el Señor. Entonces, necesito una serie de actitudes. Ya lo vimos ayer,
Se necesita querer, se necesita disposición, se necesita además, dijimos, apertura, estar abiertos a lo que el Señor quiera decirnos. Se necesita docilidad al Espíritu y hoy incluimos una más. Necesitamos tener fe, una profunda fe, para descubrir, pues que no estamos leyendo un libro filosófico o un libro de tratado de teología, no estamos leyendo una receta de cocina, no, estamos leyendo la revelación de Dios. Dios se revela, Dios nos habla y nosotros estamos leyendo la revelación de Dios. Lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios nos ha revelado, lo estamos leyendo. Entonces necesitamos una profunda fe. Bien, yo quisiera que comenzáramos el día de hoy viendo un video del Papa Francisco y vamos a poner mucha atención a este video. Los miembros de la Federación Bíblica Católica están en Roma celebrando el 50 aniversario de fundación. Este jubileo, les dijo el Papa, le dará la oportunidad de hacer balance de su servicio eclesial y de confirmarse mutuamente en el compromiso de difundir la palabra de Dios. Due parole, Bibbia e vita. Anch'io vorrei dirvi qualcosa su questo binomio inscindibile. Reflexionando sobre dos palabras, Biblia y vida, esta inseparable combinación, el pontífice les dijo que la palabra de Dios está viva, no muere ni envejece, permanece para siempre, permanece joven en presencia de todo lo que pasa y preserva del envejecimiento interior a quienes lo ponen en práctica. Está viva y da vida. Es importante recordar que el Espíritu Santo, el dador de vida, ama trabajar a través de las Escrituras. Que lo Spirito Santo, il vivificatore, ama operare attraverso la Scrittura. La Chiesa che si nutre della parola dunque vive per annunciare la parola. La Iglesia que se alimenta de la palabra vive para proclamar la palabra. No habla de sí misma, sino que desciende a las calles del mundo, no porque le gusten o sean fáciles, sino porque son los lugares del anuncio. Una Iglesia fiel a la palabra no escatima en proclamar el querigma y no espera ser apreciada. La palabra divina que proviene del Padre y fluye al mundo, le empuja hasta los confines de la tierra. La Biblia es su mejor vacuna contra el cerramiento y la autoconservación, porque como dijo el Papa, es la palabra de Dios, no la nuestra, y nos aleja de ser el centro, preservándonos de la autosuficiencia y el triunfalismo, y nos llama constantemente a salir de nosotros mismos. La palabra de Dios, dijo Francisco, posee una fuerza centrífuga, no centrípeta. No hace retroceder hacia nuestro interior, sino que empuja hacia el exterior, hacia aquellos que aún no ha alcanzado. No asegura una cálida comodidad, porque es fuego y viento. Es el Espíritu el que enciende el corazón y desplaza los horizontes, dilatándolos con su creatividad. Non centripeta, non fa ripiegare all'interno, ma spinge all'esterno, verso chi non ha ancora raggiunto. Non assicura tiepidi conforti, perché è fuoco e vento, è spirito che incendia il cuore e sposta gli orizzonti dilatandoli con la sua creatività. Bibbia e vita. Impegniamoci perché queste due parole si abbraccino. Biblia y vida. Comprometámonos para que estas palabras se abracen siempre, que nunca estén una sin la otra. Quisiera concluir como empecé, con una expresión del apóstol Pablo, quien escribe al final de una carta: por el resto, hermanos, oren. Como él, también les pido que oren, pero San Pablo especifica la razón de la oración, para que corra la palabra del Señor. Oremos y hagamos para que la Biblia no se quede en la biblioteca entre los muchos libros que hablan de ella, sino que corra por las calles del mundo y espero donde vive la gente. Deseo que sean buenos portadores de la palabra, con el mismo entusiasmo que leemos en estos días en las historias de la Pascua, donde todos corren, las mujeres, Pedro, Juan, las dos de Maús, corren para reunirse y anunciar la palabra viva. Sinceramente lo espero. Che leggiamo in questi giorni nei racconti pasquali, dove tutti corrono, le donne, Pietro, Giovanni, i due demos, corrono per incontrare e annunciare la parola viva.
Ve lo auguro di cuore. La parola dà vita a ciascun credente insegnando a rinunciare a se stessi per annunciare Lui. La palabra da vida a cada creyente, añadió el Papa, al enseñarles a renunciar a sí mismos para anunciarse a Él. En este sentido, actúa como una espada afilada que entrando en profundidad discierne los pensamientos y los sentimientos, revela la verdad y hiere para volver a sanar. La palabra conduce a vivir de manera pascual, como una semilla que muriendo da vida, como las uvas que dan vino a través de la prensa, como las aceitunas que dan aceite después de pasar por el molino. Así, provocando los dones radicales de la vida, la palabra vivifica. No nos deja tranquilos, al contrario, nos mete en discusión. Una iglesia que vive escuchando la palabra nunca paga por su propia seguridad, es dócil a la impredecible novedad del Espíritu. La iglesia nunca se cansa de anunciar, no se rinde a la decepción, no se da por vencida en promover la comunión en todos los niveles, porque, afirma el Papa, la palabra llama a la unidad e invita a cada uno a escuchar el otro, superando sus particularismos. A ogni livello la comunione perché la parola chiama all'unità e invita ciascuno a ascoltare l'altro, superando i propri particolarismi. Nella Chiesa la parola è insostituibile iniezione di vita. Per questo sono fondamentali le omilie. La predicazione... En la Iglesia la palabra es una inyección insustituible de vida, por eso las homilías son fundamentales. La predicación no es un ejercicio de retórica y ni siquiera un conjunto de nociones humanas sabias. Es en cambio un compartir el espíritu de la palabra divina que tocó el corazón del predicador, quien comunica ese calor, esa unción. Francisco dijo que tantas palabras fluyen diariamente a nuestros oídos, transmiten información y dan múltiples entradas, demasiadas, tantas que no alcanzamos a recibirlas todas. Pero no podemos renunciar a la palabra de Jesús, la única palabra de vida eterna que necesitamos todos los días. Sería agradable ver florecer una nueva temporada de mayor amor por las Escrituras por parte de todos los miembros del pueblo de Dios para profundizar más con Jesús. Sería bueno que la palabra de Dios se convierta en el corazón de toda actividad eclesial, el corazón que late, que vitaliza las extremidades del cuerpo. Es el deseo del Espíritu de plasmarse como iglesia formato palabra. Una iglesia que no habla por sí misma o de sí misma, sino que lleva en su corazón y en sus labios al Señor, que diariamente se extrae de su palabra. En cambio, dijo por último el Papa, existe la tentación de anunciarnos a nosotros mismos y de hablar sobre nuestra dinámica, pero de esta manera la vida no se transmite al mundo. Il desiderio dello Spirito plasmarci come Chiesa formato parola, una Chiesa che non parli da sé o di sé, ma che abbia nel cuore e sulle labbra il Signore, che quotidianamente attinge dalla sua parola. La tentazione invece è sempre quella di annunciare noi stessi, il peccato di sempre, e di parlare delle nostre dinamiche, ma così non si trasmette al mondo la vita. Muy bien. Es interesante escuchar lo que nos dice el Papa acerca de la Biblia. Es importante, de todo lo que dijo, citó algunas palabras de la Biblia, que corra la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que llegar a todos los corazones, tiene que llegar a todos los hogares, tiene que llegar. La palabra de Dios no está encadenada y la palabra de Dios tiene que correr, tiene que fluir. Y si nosotros no tenemos la Biblia en las manos y no nos sumergimos, imagínense, hablaba el Santo Padre, que la homilía es una parte fundamental. Si nosotros vamos a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, a participar de la Eucaristía, y si la homilía, el padrecito comienza a hacer una disertación filosófico-teológica de la palabra de Dios y se eleva tanto que no comprendemos nada, pues salimos vacíos porque es tan elevado que no podemos comprender. O por otro lado,
se comienza a hablar del cielo se va a las nubes, de las nubes a las flores, de las flores a las lápidas, de las lápidas a los hombres, de los hombres a las abejas, y se habla de todo, pero al final no decimos nada. Si yo no preparo la homilía, imagínense cómo salen ustedes de la parroquia. O si voy a la parroquia y el sonido está mal, y entran a la parroquia y nada más se oye, no, pues ya valió gorro, porque salí vacío. Así como entré, me voy. Por eso es indispensable que no le dejes todo. Sí es indispensable, la homilía es necesaria, pero es indispensable que tú tomes tu Biblia, la Biblia en las manos, y hagas este ejercicio de una lección divina. Por eso estamos revisando todo esto, para no quedarnos vacíos. Si tenemos un párroco que nos transmite la palabra de Dios, bravo, felicidades, nos nutrimos, nos llenamos. Pero si no es así, primero no hay que juzgar, hay que pedir por nuestro amado párroco. Y segundo, vamos pues a la palabra de Dios, la Biblia en las manos. Y por esto es estos temas que son necesarios para nosotros. ¿Quedó? Perfecto. Retomamos pues nuestro tema. Entonces, empecemos. Dijimos que el primer paso de la lección divina es precisamente la lección, la lectura. ¿Cómo tendrá que ser esa lectura? La lectura tendrá que ser una lectura atenta y pausada de la palabra del Señor. Esa es la base y el corazón de la lección divina. Una lectura atenta y pausada de la palabra del Señor. Es necesario, pues, comprensión. Cuando yo me sumerjo a la palabra, lo que necesito es comprender lo que estoy leyendo. ¿Me di a entender? Es decir, comprensión, no interpretación. Porque a veces queremos hacer una interpretación de lo que leemos, pero en este primer paso, lo primero es comprender el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Vamos bien? ¿Qué dice el texto? Es el primer paso. Se necesita comprender el contenido de lo que se está leyendo. Es recordar la información contenida explícitamente en el texto. Voy al texto, leo el texto y tengo que ser capaz de saber lo que leí, comprender lo que leí. En este primer paso no estamos hablando de interpretar, de, ay, Dios me dijo. No. Es comprender lo que dice el texto, lo que el escritor sagrado ha escrito. Este es el primer paso y lo tengo que recordar. ¿Vamos bien? Bueno, para esto yo he tomado un pequeño texto, un texto X, y vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejercicio. Yo lo voy a leer y desde su casa vas a poner mucha atención a la lectura que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no estás de acuerdo, pues ya ni modo. De todas maneras lo voy a leer. Bien, dice el texto: yo vivo en un pueblecito pequeño en la montaña, lejos de la costa, y solo puedo disfrutar del mar un mes al año durante el verano, en un piso alquilado por mis padres, en una hermosa playa. Siempre que vamos a la playa, siento una intensa emoción. La fina arena y las olas del mar son el paraíso soñado por mí. Lo primero que hago, si está la marea baja,
es buscar cangrejos en las charcas entre las rocas. Luego, con mi cubo y mi pala, construyo puentes y castillos de arena que sean capaces de resistir el ataque de las olas del mar. Pero cuando sube la marea y mi fortaleza es derribada, me introduzco en el mar a pelear contra las olas, que son las armas del gigante malvado. Al final de la tarde, me retiro agotado, pero no me rindo, pues aguardo con ansia la llegada de un nuevo día para volver a levantar un castillo más grande y más sólido que resista la fuerza del gigante invencible. ¿Listos? ¿Todos pusimos atención? Ese es el primer paso. Entrar en el texto, leer el texto. Por eso es el primer paso, lectura. Y he leído no un pasaje de la Escritura, un texto cualquiera. Entonces, el hecho es que vamos a hacer este ejercicio. Si pusiste atención, entonces empecemos con este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos pues a la primera pregunta. ¿En dónde vive el niño? ¿Junto al mar? ¿En la montaña? ¿En la ciudad? ¿En dónde vive el niño? Muy bien, en la montaña. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa en la playa? ¿Un día cada mes? ¿Un mes cada año? ¿Una semana cada año? ¿Listos? Un mes cada año. Muy bien. Yo sé que están respondiendo perfectamente en casa. ¿Cuál es el paraíso del niño? ¿Las charcas con cangrejos? ¿Una isla en el mar? ¿La arena y las olas? ¿Listos? Muy bien. La arena y las olas. Bravo, perfectísimo. ¿Qué lleva el niño a la playa? ¿Una pelota y una pala? ¿Un cubo y una pala? ¿Una red y un cubo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Bravo! Un cubo y una pala. ¡Perfecto! ¿Qué es lo primero que hace en la arena? Castillos de arena, salta en las olas, busca cangrejos. ¿Listos? Perfecto. Busca cangrejos. ¿Para qué construye castillos de arena? ¿Para divertirse? ¿Para vencer a las olas? ¿Para jugar con sus amigos? Para vencer las olas, por supuesto. ¿Quién es el gigante malvado? ¿El cangrejo? ¿La arena? ¿El mar? ¿Listos? Muy bien. El mar. Me sorprenden. Si respondiste a todas las preguntas, muy bien, tu comprensión va muy bien. Pero si fallamos a una, a dos, a tres o a casi todas las respuestas, quiere decir entonces
¿Por qué no entiendo la Biblia? Porque entonces nuestro problema no es la Biblia. Nuestro problema es la lectura. Nuestro problema es la comprensión. Necesito concentrarme y necesito saber primero qué dice el texto. Porque si no entiendo qué dice el texto, pues entonces después, ¿cómo voy a meditar qué me dice Dios a través del texto que estoy leyendo? Porque entonces puede resultar que yo leo un texto y estoy leyendo el pasaje, no sé, de la mujer adúltera o de Zaqueo, por ejemplo, y empiezo a decir: gracias Dios porque me amas, te pido por mi abuelita y te pido por mi esposo. No, pues ya valió gorro. Por eso no comprendo y por eso se desvirtúa. La lección divina me introduce en el texto y el primer paso entonces es: tengo que comprender, no interpretar, y comprender lo que dice el texto. La lectura es determinante para todo el método, porque si no comprendo lo que dice, lo que estoy leyendo, los demás pasos de la lección divina no se van a concretar. Es indispensable comprender el texto. Si no se conoce lo que dice y transmite el pasaje, si no se comprende lo que dice la Escritura, es imposible entonces hacer la meditación o una contemplación del texto de la Biblia. Y por eso me es muy difícil, y por eso me desespero. ¿Por qué? Pues porque desde el principio no se está comprendiendo lo que dice el texto. Yo necesito comprender quién está hablando, a quién se está dirigiendo, quiénes son los personajes, dónde estaban, cuándo, cómo, por qué. Todo eso yo lo tengo que comprender cuando leo un texto. ¿Me di a entender? Espero que sí. Por lo tanto, para una recta interpretación es, fíjense bien, indispensable una lectura atenta, detenida, comprensible y creyente del texto sagrado. Si no existe este primer paso, va a ser muy difícil que yo siga adelante. Y por eso nos estamos desesperando. ¿Me di a entender? Perfecto. Muy bien. Disposiciones para la lectura. ¿Cuál es la de? Ya vimos las actitudes. Ahora, las disposiciones para la lectura. Necesito leer desde la Biblia. Desde la Biblia. A veces viene la tentación de ir al misalito. El misalito mensual está muy bien. Me puede ayudar para seguir la lectura en la misa o para revisar las lecturas. Pero si yo quiero hacer una lección divina, necesito irme al texto de la Sagrada Biblia, la Biblia en las manos. No agarrar una hoja, no agarrar un artículo, no ir a internet y buscar el texto desde el internet. No, lo más propio es esto, que yo tome la Biblia en las manos, que la tome en las manos. Si la lectura es una experiencia de encuentro con el Señor, es importante que la lectura, sea desde la Biblia y con la Biblia. Entonces, así comenzaré a hacer un ejercicio, un hábito de lectura. No nos puede llevar, la tentación a tomar el texto, pues de unas hojas o no sé, de un comentario bíblico. No, tengo que ir a la Biblia. ¿Estamos? Perfecto. Poseer, ya lo vimos, una traducción fiel y actualizada de la Sagrada Escritura, que posibilite conocer el texto original y no quedarse con interpretaciones, y menos en adaptaciones que muchas veces son manipulación del texto.
Hoy día es muy común, pero muy común, que los grupos de WhatsApp manden la lectura del día o manden una interpretación, o buscamos en internet a algún predicador que está hablando de la Biblia y está bien, pero ¿qué tal si me encuentro con un predicador que no es católico? Con el hermano Chiringas, y el hermano Chiringas está haciendo su interpretación de la Biblia, pero como proclama muy bonito y habla muy bonito y después agarra su guitarra y canta bien bonito, ¡ay! Y al rato pues ya estamos haciendo una mala interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Me di a entender? Por eso es indispensable que nuestra lección divina sea de la misma Biblia. ¿Quedó claro? Muy bien. Siguiente disposición. La palabra se proclama. No simplemente es una lectura como quien lee una receta. No, la palabra se proclama. Si estamos haciendo una lección divina y dijimos desde el principio que si quiero hacer una experiencia espiritual con Dios, entonces tomo mi Biblia y la palabra la proclamo. ¿Me di a entender? Entonces no nos limitamos a un simple leer, más bien es proclamar con solemnidad la Sagrada Escritura, ya sea que estemos solos, ya sea que estemos en algún grupo, en pequeña comunidad o en familia. La palabra de Dios se proclama. ¿Quedó claro? Ejemplo, vamos a ver la diferencia del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. ¿Qué hice? Hice una lectura, y una lectura rápida y veloz. Y no respeté ni los puntos, ni las comas, nada. Y ahí viene otro problema. Entonces necesitamos no solo leer, sino proclamar. Vamos pues, del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia entre leer y proclamar? No es lo mismo. No es lo mismo Chana que Juana. Normalmente, como que hemos perdido el sentido de la lectura. Y perdemos ya los acentos, las comas, los signos de puntuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, perdón, pero a veces los que leemos en las misas, nuestras lecturas se escuchan horrible. Ya empecé con las pedradas, pues, perdón, pero necesitamos ejercitarnos en saber leer, con todo lo que implican los signos de puntuación, las comas, las expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios no solo se lee, la lección se proclama. Aunque esté solo, la proclamo pausadamente, tranquilamente. ¿Estamos?
Muy bien. Ya me están mal mirando. Ya lo sé. Pues me aguanto, pues. Muy bien. Riesgos al entrar en contacto con el texto. ¿Cuáles son los posibles riesgos que cualquiera de nosotros podemos tener cuando entramos a hacer una lección divina? Presuponer. Es uno, quizá el más grande de los riesgos. El riesgo de la lectura es presuponer que ya se conoce el pasaje, que ya se lo ha escuchado, cayendo en la rutina, haciendo una lectura superficial. No, pues voy a leer ahora en mi programa de lectura, en mi plan de lectura, sigue el pasaje, por ejemplo, del hijo pródigo. Ah, ese ya me lo sé. Entonces, no. Dicen los gringos, take it easy. Necesitamos volver al texto, leerlo. ¿Por qué? Pues porque Dios es eterna novedad, siempre. Sin prestar atención a cada palabra que está escrita, como ya me lo sé, como presupongo que ya conozco el texto, entonces ese es el peligro. La palabra de Dios es actual, viva y siempre es eterna novedad. De ahí la importancia de hacer una lectura consciente, sabiendo que aquello que se está leyendo es palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, no caigamos en el peligro de presuponer que ya sabemos, que ya conocemos el texto. Entonces, con estos elementos nos damos cuenta que nos vamos introduciendo para hacer una correcta lección divina. Así es que vamos bien. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Perdón, nos vemos mañana en la misa y el domingo en la misa. Mañana a las 9 de la mañana y el domingo a las 12 del día. Agradezco su presencia, agradezco que nos estén siguiendo, agradezco que estén haciendo sus comentarios a través de este medio que me parece extraordinario en estas circunstancias. Vamos a terminar. Si tienen alguna duda, pregunta o un comentario, por favor, háganoslo saber, háganme saber sus comentarios. Me interesa mucho saber, pues, qué es lo que están pensando, si vamos bien, si algo que yo digo, que yo estoy diciendo, lo consideran que no es correcto. Háganmelo saber. Me interesa saber sus comentarios. Gracias, terminemos con un canto, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos permites para introducirnos en estos temas, que nos ayuden a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque en estos momentos complicados y difíciles necesitamos orar y orar desde tu palabra, comprender lo que quieres decirnos, comprender lo que tú nos estás hablando. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón para hacer una verdadera lección divina desde nuestro hogar, desde nuestra familia, desde nuestra pequeña comunidad. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu para comprender la fuerza de tu palabra. Gracias por este día. Esperemos, Señor, encontrarnos el próximo lunes para continuar con estos temas que nos ayudan. Bendito sea, Señor,
alabado y glorificado seas por siempre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.